Dios les bendiga, su maestra Margarita les da la bienvenida a una clase nueva en la que estaremos hablando y aprendiendo del Antiguo Testamento. Continuamos en el libro de Daniel, así que papel y lápiz para tomar notas, hacer preguntas y cualquier cosa. Ya saben, estoy lista y atenta para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y vamos por el capítulo 6. Este libro trata acerca de Daniel, el profeta Daniel, porque es un profeta, y de la relación de Dios con este profeta obediente. Entonces la clase de hoy se titula Daniel y el foso de los leones, y la lectura bíblica está en Daniel capítulo 6, versos del 1 al 28. Busquemos la Biblia para poder entender, según leemos, pidamos ayuda para conseguir los versos y también tengamos a mano un papel y un lápiz para poder hacer anotaciones o preguntas. Recuerdan que empezamos con el rey Nabucodonosor, luego llegamos al rey Belsasar. Después que murió el rey Belsasar en el capítulo 5, entonces le sucedió el rey Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, o sea, un jefe único. Miren las maravillas que hace Dios cuando uno es creyente y se porta como hijo de Dios. Él era recto, él era una persona entendida y era más que nada muy honesto, muy honrado. Entonces el rey tenía mucha confianza en Daniel, por eso pensó en ponerlo sobre todo el reino, como el único que gobernaba a todos los demás, a los sátrapas, a los gobernadores y a todos ellos después del rey, por supuesto. Vamos a conocer un poco de lo que es los sátrapas. El nombre sátrapa significa protector de la tierra y es el nombre que se le dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios Medo y Persa. El rey Darío I dividió su imperio en 20 provincias o satrapías. Los sátrapas tenían mucho poder y algunos de ellos eran en realidad reyes independientes. El sistema de gobierno con los sátrapas continuó aún después de el rey Darío I. Alejandro Magno lo conservó durante su imperio. Así que ellos se encargaban del cobro de los impuestos, controlaban a los oficiales locales y a las tribus y ciudades vasallas, o sea, aquellos sobre los que ellos tenían poder. Y era el juez supremo de la provincia, ante el cual cada criminal debía ser llevado para ser juzgado, más o menos como un juez. También era el responsable de la seguridad de los caminos, se encargaba de eliminar a los forajidos y rebeldes, o sea, a los delincuentes y a los rebeldes. Para cumplir con sus funciones contaba con la ayuda de un consejo, o sea, un grupo de personas que les daban su consejo, y era controlado por el secretario real y los emisarios del rey, en especial por el funcionario ojos y oídos del rey, quien hacía una inspección anual y ejercía control permanente en la provincia. Miren todo lo que tenían los sátrapas, miren lo que eran, tenían poder, tenían autoridad. Entonces no entiendo por qué ellos se pusieron enojados y no estaban contentos, estaban inconformes con respecto a la voluntad que tenía el rey de poner a Daniel sobre todos ellos como el jefe, el primer jefe después del rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta,
porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué les dije yo? Era honesto y honrado, por eso le gustaba al rey. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Quién es su Dios? Dios, nuestro Padre, Dios Rey Celestial. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Esto era envidia y maldad. Miren lo que la envidia puede ser en el corazón de las personas y cómo puede hacer que las personas empiecen a hacer planes y a maquinar en la mente, hacerle daño, hacer mal a otra persona, porque simplemente tenían mucha envidia. Como no encontraron cosa alguna para acusar a Daniel de mal manejo de su trabajo, porque Daniel era un buen trabajador, el rey podía confiar en él, no era perezoso, no mentía, no engañaba ni robaba. Al fin estos hombres malvados tuvieron una idea y decidieron causarle problemas a Daniel en su obediencia a Dios, porque sabían que Daniel era muy fiel y obediente a Dios. Obediencia, niños. Otra vez la palabra importante, obediencia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, eso es un mes, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miren qué maldad, querían deshacerse de Daniel a cualquier precio, y para eso no les importaba hasta que Daniel perdiera la vida de esa forma tan horrible, devorado por un león. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? ¿Verdad que no? Al Señor no le agrada la maldad de los hombres. Entonces estos sátrapas no estuvieron contentos hasta conseguir lo que ellos habían planeado. Y como el rey conocía de Daniel y no quería causarle mal a Daniel, pues estuvo buscando de alguna forma salvarlo a Daniel, pero no encontró ninguna ley que pudiera hacerlo. Y como estos sátrapas estaban detrás del rey, para que él firmara y pusiera su sello real. Entonces, para que él firmara esa ley, para que él firmara esa sentencia, porque venía a ser una sentencia de muerte para cualquier persona, no solo para Daniel. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Por qué no pudo salir de eso? Porque ya habían unas leyes anteriores que decía que no se podía dejar de hacer una vez que han tomado una decisión, pues dejarla a un lado, pues en el aire o sin terminar de decidirla y de definirla con una firma. Pero ¿qué pasaba con Daniel, niño? ¿Se asustó? ¿Se escondió? ¿Huyó? No, cuando Daniel supo que el edicto o la ley había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, de su habitación, quiere decir, que daban hacia la ciudad de Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces, niño? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Siempre recuerden que les digo, yo aquí les pongo el verso bíblico. Lo que yo enseño aquí no es la Biblia de Margarita, es la palabra de Dios. Y todo está en la Biblia, así que pueden ir, como les digo siempre, abran su Biblia para esto, pero pueden volverlo a repasar buscando el verso bíblico que yo siempre les pongo en la escritura en cada slide. Amén, mis niños. Entonces, Daniel siguió orando, siguió siendo fiel. Daniel no se detuvo. Daniel sabía que obedecía a Dios porque lo amaba, no por obligación, sino porque lo amaba y lo respetaba. Y simplemente él siguió obedeciendo a Dios antes que al hombre.
Estos hombres malos, los sátrapas, estaban espiando y pendientes de Daniel a ver cuándo él cometía la falta según ellos, para la cual ya había una ley y había que echarlo al foso de los leones. Entonces estos hombres estaban siempre pendientes para descubrirlo, orando a Dios junto a su ventana y para ir inmediatamente donde el rey. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Quién es el acusador, niños? El demonio, el diablo es el acusador. Nosotros no podemos ser acusadores, nosotros estamos para levantar al caído, para ayudarle, no para acusarle ni para pasarle por encima. Amén. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, de la ley que firmó. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata u obedece el edicto o la ley que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miren ellos, hasta le contaban las veces que Daniel se arrodillaba para pedirle en oración a Dios misericordia por todos, porque yo estimo que Daniel no solo oraba por él, oraba por todos, como nosotros los cristianos creyentes, oramos no solo por mí, no solo por mi amigo, oramos por todos los que conocemos y los que no conocemos. Amén. El rey no quería arrojar a Daniel en el foso de los leones. Estuvo esforzándose, buscando una manera de salvarlo. Pero una ley firmada y sellada por el rey ya no se podía cambiar. Así que, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Él lo intentó liberarlo de que lo fueran a echar en el foso de los leones, pero definitivamente no pudo y estaba muy triste. Cuando dice aquí que le pesó en gran manera es que estaba triste por no poder hacer nada por Daniel. Entonces al día siguiente el rey mandó llamar a Daniel porque tenía que ser arrojado a los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Miren, no solamente firmó el rey, sino que también los malvados firmaron y sellaron. Sellaron era que ellos le ponían un tipo de sello que no se podía romper. Como cuando clausuran las autoridades algún sitio, le ponen un sticker grande amarillo que no lo pueden abrir y lo rompen. Eso significa que ha sido violentado ese sello. Asimismo aquí no podían violentar nadie ese sello que había puesto el rey y también cada uno de los príncipes. Mientras ellos lanzaron a Daniel al foso de los leones, ¿qué pasaba con el rey? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, no pudo dormir. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Estaba preocupado por Daniel, ¿verdad? Lo apreciaba de verdad, porque Daniel había sido siempre fiel a su trabajo, fiel al rey. Había hecho bien su trabajo, no había robado, no había sido un mal trabajador, más bien había dado testimonio de que era un creyente de Dios. Niños, ¿y qué ustedes creen que pasó con Daniel allí en medio de los leones? ¿Qué pasó en el foso de los leones hambrientos? ¿Se comieron los leones a Daniel? Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, como el rey estaba preocupado muy temprano en la mañana, ni durmió,
Muy temprano en la mañana se levantó y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él estaba seguro, él no cree en nuestro Dios, él no creía en nuestro Dios. Entonces él estaba seguro que Daniel murió. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren lo que él pregunta. El Dios tuyo al que tú sirves, ¿te pudo librar de los leones? Entonces, ¿qué ustedes creen? Estaba muy triste, muy preocupado. ¿Y qué pasó en el foso de los leones con Daniel? Dios cerró la boca de los leones, no hicieron daño a Daniel. Pasó tranquilo toda la noche en el foso. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Miren cómo Dios, ¿qué hace Dios? Protege. La protección de Dios es muy importante. Dios no nos abandona, nunca nos falla. Dios siempre es fiel. Nosotros podemos ser infiel, pero Dios es fiel. Miren aquí, la obediencia de Daniel contra la envidia de los sátrapas, la maldad de los sátrapas contra la bondad y la fidelidad y la obediencia de Daniel. Entonces, miren, lo bueno y lo malo, para que ustedes sepan definir y puedan entender cuál es el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? ¿Como los sátrapas o como Daniel? ¿O como quién? Como Daniel, exacto, como Daniel, porque Daniel era un creyente de Dios. El rey se alegró mucho de saber que Dios, el Dios de Daniel, como él le llamaba, lo había protegido, lo había cuidado y había salvado una vez más su vida. Acuérdense que ya Dios lo había salvado anteriormente a Daniel y también a los amigos de Daniel. Recuerdan, los amigos de Daniel que los echaron ¿en dónde? En el horno de fuego. También lo salvó Dios, envió su ángel. ¿Okay? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces Dios contestó la oración. Dios cuidó de Daniel hasta en un foso de leones hambrientos. Dios contestó la oración de Daniel y lo protegió. Dios sigue contestando la oración. Es por eso que debemos orar. Dios nos contesta la oración si se la pedimos con fe y con humildad. Casi llegamos al final de esta clase. Vamos a ver el verso bíblico, nos lo vamos a aprender de memoria, lo vamos a mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que aprender. Yo sé que está muy difícil ahora porque no nos vemos, no estamos en clases presenciales, pero tenemos que seguir siéndole fiel a Dios. Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, adentro de la escuela dominical y ahora en estas clases virtuales. Tenemos que serle fiel a Dios. Y el verso bíblico está en Daniel capítulo 6, verso 10. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Antes de que fuera llevado al cautiverio. Recuerdan al principio que fue llevado al cautiverio y que Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey por obediencia a Dios. El cautiverio es que se lo llevaron de su casa a otro país, a Babilonia, donde pues ellos no conocían ni sus leyes, ni sus costumbres, ni su lenguaje. Ellos tuvieron que aprender todo, todo nuevamente y los escogieron porque eran hermosos y porque eran muy educados, eran hijos de reyes, hijos de príncipes. Entonces, ¿quién se arrodillaba 3 veces al día? Daniel era fiel. Daniel se arrodillaba, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes de venir de que lo trajeran, porque él no vino, lo trajeran a Babilonia. Tiempo de oración. Señor mío, vamos a orar
Vamos a pedirte y aclamarte por todos y cada uno, Señor, de todos los que estamos aquí y los que estamos viendo el video. Y tenemos que amarte y adorarte, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Dios contestó la oración de Daniel, así va a contestar la nuestra. Así que, santo eres, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te suplicamos, Señor, que nos mantengas la protección en esta situación que vivimos actualmente mundialmente y en todas las situaciones, Señor. Solo confiamos en ti, sabemos que tú eres real y verdadero y que tus promesas siempre se cumplen. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los maestros, a todos los misioneros, a los pastores y a todo el que trabaja para ti, Señor, en tu viña. Señor, bendice a mi maestra Margarita y su familia, protégelos, protege mi familia, Señor, protege a todos mis amigos, a todos mis hermanos, Señor, a los que conozco y a los que no conozco. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, aumentanos la fe. Gracias por tu bendita palabra que es hermosa y siempre trae una linda enseñanza para nosotros, Señor. Aquí permanecemos y permaneceremos fiel a ti, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que nos cuides. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se olviden de la mascarilla. Por favor, es protección para ustedes y protección para los demás. No olviden usar la mascarilla, por favor, niños y adultos. Dios les bendiga y que tengan una linda semana en el amor de mi Señor Jesucristo. Amén. Lean la Biblia y sigan aprendiendo para que ustedes conozcan más del Señor y así lo puedan amar cada día más. Amén. Dios les bendiga.